Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos ya en este 21º domingo del tiempo ordinario, donde la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, nos da una fuerte llamada de atención. Diríamos como lo presenta la segunda lectura en la carta a los Hebreos, que no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Pues es cierto que ninguna corrección nos da alegría, sino tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Y es en ese sentido que va la palabra de Dios el día de hoy. Dios nos recuerda que no basta pertenecer a un pueblo, como en ese momento hablaría a los hijos de Israel, pero tampoco a quienes nos llamamos iglesia. Es decir, no basta la adscripción a la iglesia simple y llanamente porque me considero parte de ella, porque me considero católico, llamémoslo así, incluso aunque haya sido bautizado, confirmado, haya recibido la primera comunión, comulgue, aunque me confiese habitualmente incluso, esté casado por la iglesia, esté ordenado, no basta para la salvación. Son palabras fuertes, porque es muy sencillo, a pesar de que para algunos se les haga quizá la cosa más difícil del mundo decir, tengo que ir a misa los domingos. Esto es sencillísimo, muy sencillo. No tiene ninguna ni tantita dificultad, ahí no es el problema, pero no basta, porque, Señor, hemos comido contigo, hemos estado contigo, te hemos escuchado, tú nos has enseñado. Y el Señor dirá, apártense de mí todos ustedes los que obran el mal. Es decir, hay que esforzarnos por entrar por la puerta que es angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? La iglesia el día de hoy nos invita en este sentido a orar y lo hace precisamente con esas palabras donde nos dice que nosotros que hemos sido unidos en un mismo sentir, nos conceda amar lo que manda y desear lo que promete. ¿Qué es lo que manda? Él nos dijo es una sola cosa, que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Es decir, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cómo? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica un renunciar a cualquier tipo de egoísmo, donde yo me pongo en el centro, sino como el mismo Señor Jesús nos enseñó y explica el Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor, amar significa procurarnos el bien y procurárnoslo activamente. Es decir, la puerta angosta es esa, quitarme a mí del centro. Cuando lo que pienso, lo que digo, lo que hago, está motivado no solamente tomando en cuenta mis pro propio interés, mi propio beneficio, sino siempre tengo en mente el interés y el beneficio de quien está a mi alrededor o de quien pudiera verse afectado por mis acciones, mis palabras, mis gestos. Tenerlo siempre en mente. Esa es la puerta angosta en la que muchos no logran entrar. De modo que no basta si soy bautizado, si he sido confirmado, si comulgo a diario
y si me confieso frecuentemente, si estoy casado por la iglesia o si estoy ordenado, pero no, mis palabras, gestos, acciones y actitudes no toman en cuenta esto y no se convierten entonces en un tener siempre en mente al otro, procurarle el bien y procurárselo activamente, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa es la puerta angosta. No basta, pues, decir que soy miembro de la iglesia para experimentar la salvación. Y no significa entonces que la iglesia sea algo entonces superfluo o no necesario. No, al contrario, es que habiendo recibido el, el perdón de todos mis pecados, siendo injertado en el mismo misterio de Cristo, sepultado en su muerte, en su resurrección, ungido con su espíritu que me hace decirle, Padre, que me permite entonces ofrecer a diario mi propia vida, para que esa vida que le ofrezco sea regresar a mí. Lo que ofrezco en la Eucaristía regresa a mí como don de salvación, el cuerpo y la sangre del Señor, que me fortalecen para que a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y esto se realiza de manera particular, por ejemplo, en los esposos que se aman el uno al otro, se mantienen fieles durante toda la vida, a quienes en el orden estamos llamados a ejercer el ministerio en el mismo sentido. Es decir, no es el simplemente practicarlo, tener o asistir a ciertas celebraciones, lo que me salva. Ahí Dios me da su don, su gracia, para que yo la ponga en práctica, para que yo la haga fructificar, para que se transforme entonces en salvación, en vida eterna. Y entonces no sea que nos pase que los que ahora somos los primeros, porque podemos participar del don de lo que Dios nos da a través de sus sacramentos, nos volvamos los últimos. Por ahí va. Es decir, el Señor nos recuerda, sí, hemos sido llamados, Dios nos ha convocado por el bautismo, la confirmación, para hacernos participar de su sacrificio que se realiza cada día con nuestras palabras, gestos, acciones, actitudes, y presentamos especialmente en el domingo como nuestro sacrificio que le pedimos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso por Cristo en el Espíritu Santo, que se nos regresa como don del Padre, que es el mismo Cristo que nos da su Espíritu para que salgamos a nuestras propias vidas a vivir, amando lo que nos manda y anhelando lo que nos promete, que transforma nuestra vida en verdadero camino de salvación, puerta estrecha, pero que lleva a la salvación, que nos hace verdaderamente discípulos suyos, que nos hace entonces también con nuestras propias palabras, gestos, acciones y actitudes, presencia suya para aquellos con quienes nos encontramos a diario, porque hacemos lo mismo que hizo él, procurarnos el bien y procurárnoslo activamente. Esto es el camino que el Señor nos recuerda, la puerta estrecha, pero que conduce a la salvación, donde no nos quedemos simplemente confiados como quien se siente simplemente porque está adscrito a la iglesia y participa de sus sacramentos, como si solo esto fuera lo que nos diera la salvación. En la reciente visita pastoral, la semana, hace un poco más de una semana, el Señor, a través de nuestro pastor, nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar, lo mismo que con su obispo auxiliar, el señor Héctor Mario, nos lo recordaba. Una palabra que hoy nos confronta. Sí nos alienta, pero nos confronta, como esa reprensión de la carta a los hebreos. Pero, nuevamente, después produce en quienes la reciben frutos de paz y santidad. Que sea el Señor que nos conceda todo esto.
Como siempre, entonces, quienes estemos en la celebración, estaremos escuchando esta palabra, dejémonos amonestar por ella, oremos juntos, pidiéndole al Señor que nos conceda eso, amar lo que nos manda y ayudar, desear lo que promete, para que entonces nuestra vida, en medio de todas las situaciones que vivimos, nos permite estar siempre anclados en Él. Y que entonces con esta convicción nos acerquemos a comulgar su cuerpo, su sangre, para que fortalecidos con este alimento, llenos de su Espíritu Santo, podamos salir a poner en práctica lo que el Señor nos manda, esperando lo que el Señor nos promete. Quienes por distintas situaciones no puedan aún participar de la celebración, no dejen de escuchar la palabra, siempre ponemos a su disposición el subsidio para orar, en familia principalmente, pero al menos, aunque no haya posibilidad de hacerlo, hagámoslo solos. Si pueden seguir una transmisión, síganla, unámonos a pesar de la distancia en oración y pídanle, quienes no pueden acercarse, que el Señor les conceda pronto alimentarse de su cuerpo. Como siempre, deseándoles que tengan todos un muy bonito domingo, que el Señor les bendiga a todos.